Es importante reintegrarse a la existencia, al existir, a lo que denominamos la realidad efectiva, que no solamente tiene que ser decodificada de acuerdo a su etimología latina, estar fuera de sitio. Heidegger decía estar suspendido en la nada. Bueno, pero esa es su interpretación especulativa y podremos decir de alguna manera oscura. Incluso podemos decir poética, en esa oscuridad de una poesía filosófica que busca en el vacío. Lo que nos interesa no es buscar en el vacío, sino buscar en el acontecimiento. El acontecimiento que implica precisamente la existencia. Y la existencia que no solamente está afuera, sino adentro. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay una interioridad de la existencia. Y hay un afuera de la existencia, una exterioridad de la existencia. Hay un adentro, entonces, correspondiente y complementario. Y todo esto tiene que ver con el cuerpo. Como dice Merleau-Ponty, con el cuerpo propio. No como el cuerpo como objeto, como objetividad, sino con el cuerpo vital, el cuerpo vivo. Merleau-Ponty dice que el ser es la carne del mundo. También dice que el lenguaje es el cuerpo del pensamiento. Como se puede ver, en el medio está el cuerpo. Sin el cuerpo vital no podemos hablar de percepción, tampoco obviamente de pensamiento, tampoco del lenguaje, tampoco de la existencia, porque el cuerpo da cuenta de la existencia, es decir, la siente, capta fenómenos, capta la multiplicidad de los fenómenos y los decodifica corporalmente según su propia composición, según los sentidos de la percepción que conjugan en la percepción, pero también según el sistema nervioso y la composición y el conglomerado de redes y conexiones neuronales. Con esto ingresamos en la neurociencia y por lo tanto el cuerpo está ahí interpretando desde distintos códigos, distintos planos de intensidad de codificación y decodificación. Cuando hablamos de lenguaje tenemos que hablar de cultura y cuando hablamos de cultura hablamos de sociedad. Es decir, no hay pues la posibilidad de entender al cuerpo aislado y mucho menos al sujeto aislado. Ni cuerpo ni sujeto aislados. Ese mito de la individualidad de la metafísica y de la filosofía moderna, y peor aún en la versión más vulgar de la filosofía liberal. No hay tal cosa, puesto que el individuo es un producto social. Y por otra parte, si hablamos de cuerpo, el cuerpo está en el mundo. Y al estar en el mundo, está vinculado en interacción con otros cuerpos, no solamente humanos. Y por otra parte, el sujeto está interactuando con otros sujetos. Forma parte de la cultura, es un producto social, es una internalización, o como dice Gilbert Simondon, es una resonancia de la individuación. Entonces no hay tal cosa, lo que hay es pluralidad, lo que hay es una participación en el mundo, y lo que hay precisamente, como decía Husserl,
es el mundo de vida, la vida del mundo, un mundo que está vivo. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de ser en el mundo de vida, que es la única manera de ser. Y tenemos que entender que el ser habita el mundo. No es solamente en el mundo, no se trata de ser, sino se trata de habitar de una determinada manera, de habitar de acuerdo a determinadas condiciones de posibilidad existenciales. Y en ese sentido, pues, podemos reintegrarnos a la existencia desde la perspectiva y desde las reflexiones y la crítica de Merleau-Ponty. En su cuaderno de notas, no publicados en vida de Merleau-Ponty, sino después póstumamente por Claude Lefort, Merleau-Ponty retoma lo que podemos llamar la ontología crítica o la crítica de la ontología. Claude Lefort dice que en esas notas Merleau-Ponty retoma los antiguos análisis sobre la cosa, el cuerpo, la relación evidente y visible para disipar su ambigüedad. Hay una diferencia notoria entre este cuaderno de notas y la fenomenología de la percepción del mismo autor. En las notas, Merleau-Ponty habla de fe perceptiva, ya no habla de percepción. Y esto equivale más o menos a decir de manera directa que se trata de una certeza de la percepción, que se trata de una intuición de la percepción, por lo tanto, de una inclinación asumida en términos de certeza y también de intuición. Si hay certeza, hay interpretación. Se trata de una interpretación inmediata que se asume a sí misma como captación inmediata de la realidad efectiva. Se trata, por así decirlo, de una espontaneidad ontológica, inmediatamente dada a partir de la fe de la percepción. Cuando hablamos de intuición, lo hacemos en términos de una totalización, de una interpretación que se asume inmediatamente como una explicación o de la totalidad de lo que ocurre. La primera parte de las notas trata de la reflexión y la interrogación. Reflexión e interrogación. Esta parte está dedicada a la formulación o el esclarecimiento de lo que se llama fe, como fase a la pretensión de verdad, como actitud natural, como también de la ciencia que cree en la armadura, en el ensamble de la objetividad del mundo. La segunda parte, que trata de la interrogación y la dialéctica, esclarece las posibilidades de probar la existencia del mundo a partir de las razones que por definición presuponen esta existencia. Se trata de una retoma de la dialéctica, de la reflexión y la crítica dialéctica, que llega más lejos, según Merleau-Ponty,
que la dialéctica de Hegel, pues en este caso se trataría de una hiperdialéctica. La tercera parte, interrogación e intuición, se inclina a adquirir la existencia o asumir la existencia del mundo para analizar el sentido del ser. La última parte de las notas, que trata de entrelazamientos y el quiasmo, constituye un reajuste de la disfunción del movimiento de ensamble, de armado, de articulación, en tanto ser vivo de una vivencia compleja, integrada y dinámica. Hagamos hincapié en lo siguiente: no hay cuerpo y espíritu separados, no hay cuerpo y mente separados. El cuerpo y el espíritu son lo mismo. El cuerpo y la mente son lo mismo. El espíritu es cuerpo, la mente es cuerpo. No hay actividad espiritual sin actividad corporal. No hay actividad mental sin actividad corporal. También remarquemos lo siguiente: hay pluralidad integrada y dinámica, pluralidad que hace a la complejidad. Así como recalquemos lo siguiente: no hay afuera y adentro, no hay exterioridad ni interioridad, como entidades separadas o dimensiones separadas. Hay complementariedad del afuera y del adentro, de la exterioridad y de la interioridad. Así también hagamos énfasis en lo siguiente: no hay espacio y tiempo absolutos separados. Hay lo que dice la física relativista y física cuántica, tejido del espacio-tiempo. Se trata del espacio-tiempo sentidos, que forman parte de la experiencia. En este punto recordemos a Hegel, aunque la fenomenología del espíritu no es lo mismo que la fenomenología de la percepción. Cuando Hegel habla de la fenomenología del espíritu, habla de la ciencia de la experiencia de la conciencia. Para decirlo a nuestro modo y comparar, diremos que la fenomenología de la percepción habla de una epistemología crítica de la experiencia de la percepción, y en lo visible y lo invisible de la experiencia del cuerpo. En ambos casos se trata de fenomenología, es decir, del estudio del fenómeno, de la aparición, de la manifestación, para explicar su desplazamiento y transformación. En nuestra lectura de la fenomenología de la percepción, decíamos que se trata de la fenomenología del sentido, de cómo el sentido se conforma a partir de la experiencia de la percepción, de cómo el sentido adquiere vida y por lo tanto se desplaza y transforma de acuerdo
a la experiencia corporal, que obviamente, como hemos dicho a un principio, la interacción corporal es interacción social. Y si hablamos de sentido, es devenir cultural. Si recordamos que en Hegel el espíritu es comunidad y por lo tanto es cultura, cuando hablamos de sentido, de significado, hablamos también de cultura. Ahora bien, se trata de cultura vivida. Hablamos de cultura que es vida. Por lo tanto, que sus significaciones y sus simbolizaciones se dan vitalmente en las prácticas sociales, pero también se dan como contexto que estimula e induce a los cuerpos a adquirir determinados comportamientos, más bien conductas que asumen sentidos de manera inmediata, que forman parte de lenguajes corporales y al ser tales también forman parte de los lenguajes hablados y escritos. Retomando lo que acabamos de remarcar y hacer hincapié, podemos decir que se trata de distintos planos de intensidad y espesores de intensidad que se dan al mismo tiempo de manera simultánea, que la cultura, el ámbito de la significación, la simbolización y de los sentidos no se da sin lo social, sin la dinámica social. Asimismo, la dinámica social no se da sin la dinámica corporal. En otras palabras, el cuerpo está en el medio, es el centro y el núcleo por donde pasan y se experimentan estos planos y espesores de intensidad. Es la experiencia de la complejidad dinámica e integrada que se da de manera inmediata. Entonces el cuerpo, al atender y asumir y vivir esta experiencia, se interroga sobre ella. En este sentido, Merleau-Ponty dice que la percepción es una interrogación. En consecuencia, la tarea de la filosofía no es desocultar, no es sacar lo que está oculto e iluminarlo, no es volver lo desconocido conocido. Para el cuerpo no hay nada oculto ni hay nada desconocido. El cuerpo conoce de manera inmediata. Se trata de otra forma de conocimiento. Hablando en plural de otras formas de conocimiento, tal como lo entendía Baruch Spinoza. Nadie sabe lo que puede el cuerpo. Nosotros interpretamos a Baruch Spinoza diciendo: nadie sabe lo que sabe el cuerpo. Podríamos decir que la filosofía y la epistemología de Merleau-Ponty es un espinosismo consecuente, también un espinosismo radical, que saca consecuencias radicales al asumir el cuerpo como centro y núcleo, como actividad misma de la experiencia, como actividad misma del ser, y al ser asumirlo como
actividad de esta experiencia múltiple. El ser es el cuerpo del mundo y el lenguaje es el cuerpo del pensamiento. Se trata de lenguajes emitidos por el cuerpo en su actividad. Volvamos a recordar, se trata de ser en el mundo. La única manera de ser es ser en el mundo, pero se trata de un mundo cambiante y por lo tanto de un ser en devenir. Podemos concluir que el ser no es, sino que se da como acontecimiento. El ser es el acontecimiento del ser, en devenir del acontecimiento. El ser es el cuerpo del mundo, el cuerpo que hace al mundo en su compleja composición integrada y dinámica. El cuerpo da lugar a la experiencia de la existencia. Con esto no queremos decir necesariamente que la existencia no se da sin el cuerpo, que depende de la existencia del cuerpo. De la misma manera que antes se discutía que la materia o la realidad no se da independientemente del sujeto. La dialéctica ha resuelto estos problemas en tanto devenir, en tanto contradicción, dinámicas de la contradicción y superación de las contradicciones. En palabras de Hegel, la materia o el objeto es el extrañamiento del sujeto y el sujeto es la inmanencia, la inherencia, el retorno a la residencia y al refugio de esa intimidad. De la misma manera podemos decir que la existencia supone al cuerpo. El cuerpo es inmanente a la existencia misma, que no hay existencia sin interacción corporal, sin interacción de las partículas infinitesimales que se asocian y definen campos y planos de intensidad de las asociaciones de partículas infinitesimales. En este sentido podemos asumir distintos estratos y subestratos de lo que llamamos energía. Por lo tanto, no se puede separar existencia de cuerpo. El cuerpo padece y goza la existencia, capta la existencia a través de sus sentidos, dinámicas de la percepción que capturan los fenómenos de la existencia. Al hacerlo, lo interpretan de manera inmediata, corporal. El cuerpo es una manera de existir de la propia existencia. Antiguamente, hace mucho tiempo, Parménides decía que el ser es lo mismo que pensar. Pensar es entonces ser. Sin embargo, ahora podemos decir que pensar no es solamente una reflexión abstracta, así como lo entiende Martin Heidegger, sino que el pensamiento se da a la vez en distintos planos de intensidad. La reflexión como percepción, como interpretación inmediata, se da en distintos planos de intensidad. Pensar es gozar y padecer este devenir del ser. Pensar es un modo de existencia, un modo de la existencia. La condición de posibilidad del pensamiento
es el cuerpo y la condición de posibilidad del cuerpo es la existencia. Empero no hay certeza de la existencia sin el cuerpo. Tampoco hay certeza del cuerpo sin el pensamiento. A su vez, certeza del pensamiento sin el cuerpo. De este modo podemos concluir que ser es lo mismo que existir y que existir es lo mismo que pensar, pero pensar inmediatamente como percepción, como interrogación de la percepción, como dice Merleau-Ponty, como fe perceptiva. La fenomenología de Merleau-Ponty es una ontología crítica de la ontología tradicional. Se trata de una ontología fenomenológica. La carne, lo más vivo del cuerpo, por así decirlo, no es inerte, sino es un tejido vital, un tejido que hace a la vida. Es el tejido común que une al cuerpo con la composición del mundo. Por otra parte, el quiasmo, o lo que podemos llamar reversibilidad, es la idea que se resume de la siguiente manera. Así como miramos el mundo nos mira, y por lo tanto hay una mutua evidencia entre el cuerpo y el mundo y el mundo y el cuerpo. El cuerpo es vidente porque es visible, pero sobre todo ampliando porque es sensible, es capaz de tocar porque es tocado. Hay pues una reciprocidad y a su vez una complementariedad, una condicionalidad mutua. Por otra parte, sacando otra conclusión, lo visible y lo invisible no son opuestos. Lo visible es una metáfora que no solamente se refiere a la mirada, sino a lo que podemos llamar la composición dinámica, articulada e integrada de la percepción. Podemos decir que para Maurice Merleau-Ponty lo invisible no es metafísico, algo separado o inaccesible, sino más bien es y corresponde a la profundidad, al fondo silencioso, a lo que podemos llamar el revestimiento de lo sensible. Es lo que conecta y articula lo que sentimos. Las estructuras, el sentido, el tiempo, el espacio, que no se sienten de manera directa, pero que de todas maneras hacen posible a la percepción como condición de posibilidad que se da de manera manifiesta, evidente y como realización. Es así que llegamos a un concepto amplio del lenguaje, donde el lenguaje es primordial en el sentido de que hablamos de lenguajes en connotaciones amplias y expansivas, comprendiendo distintos
distintos estratos del lenguaje, distintas estratificaciones del lenguaje. Entonces el lenguaje no solamente nombra, sino que es una corporeidad. En ese sentido, las palabras, los verbos, la sintaxis, la gramática del lenguaje operan de una manera parecida a las operaciones y actividades de la carne. Las palabras se mueven en una dimensión de silencio, que podemos también denominar sentido inherente, lo invisible, para de esta manera manifestarse en sonidos y en escritura, en textos, haciéndose audible y visible. Por lo tanto, hay una fenomenología de la interpretación, o la interpretación es fenomenológica. Una última conclusión interpretativa de lo visible y lo invisible. No es que hay esencia, lo que también se ha denominado cosa en sí. Hay más bien, por así decirlo, una esencialización. También, por así decirlo, un ensimismamiento que corresponde a un devenir esencia, a un devenir en sí, que supone un asumirse para sí. Esta esencialización corresponde a una comprensión, a una intuición de la totalidad dinámica e integrada y compuesta en su propia complejidad. En pocas palabras y de una manera un tanto torpe, un tanto bárbara, vamos a recurrir a una enunciación simple que nos puede ilustrar. Decimos que el ser no es, sino que deviene, que se hace a sí mismo de manera constante y cambiante, en desplazamiento y transformación, que el ser se hace y se constituye en el devenir. Esto requiere una constante reconceptualización del ser, una permanente reflexión, plegamiento del ser, una constante interpretación del ser que se da a través de una permanente interrogación del ser.